Buenas, mis queridos amigos, una vez más en Conceptualizando con el licenciado Ramón Gómez. Hoy tratando un tema de interés sociopolítico que vamos a titular El Rubicón de Luis. Y vamos a compartir una frase de reflexión primeramente del gran filósofo moderno Jules Verne, a cual dice: el poder de hoy se ejerce seduciendo al pueblo, no reprimiéndolo. Inmediatamente entramos a los conceptos sobre los cuales vamos a fundamentar nuestra pequeña reflexión. El primer concepto histórico que vamos a edificar al pueblo es la frase de quemar las naves, que fue usada primeramente por Alejandro Magno, el gran conquistador, cuando le hizo la guerra a los fenicios, que llegó a su tierra. Se dio cuenta que el ejército fenicio triplicaba en multitud y tecnología a su ejército. Pero aún así, su deseo y su agresividad para obtener la victoria lo llevó a trazar un plan maestro, que fue quemar las naves en las que llegó para obligar a sus soldados a pelear por su vida, sin ninguna alternativa de devolverse. Esta estrategia también, muchos años después, fue usada por el conquistador de México, de Tenochtitlán, Hernán Cortés, que también llega a las playas mexicanas y se ve y se da cuenta que los aztecas, al ser una civilización muy avanzada para su tiempo, tenían una gran tecnología militar, y los españoles temieron, le cogieron miedo, y él, en su afán de conquista, con la recompensa del oro, quemó las naves para obligar al ejército español a pelear por el oro y por sus vidas. También tenemos el otro concepto sobre el cual nos vamos a referir, es cruzar el Rubicón. En el año 49, Julio César, el gran conquistador, emperador romano, cruzó el río pequeño que estaba en las fronteras de Italia y las Galias, que delimitaba los imperios. Para cruzar este río o esta parte limítrofe había que pedir un permiso al Senado de Roma. Si no, esto se interpretaba como una declaración de guerra. Por lo cual Julio César cruzó el Rubicón y inmediatamente hizo una declaración de guerra al Imperio Romano, lo cual degeneró en una guerra civil. En estos dos conceptos nos vamos a fundamentar para
trazar nuestro tema de hoy titulado El Rubicón de Luis. Cuando hablamos de Luis, nos referimos a nuestro presidente. ¿Y cuál es su Rubicón? ¿Cuáles es las naves que él debe decidir si va o no a quemar? Es concerniente al caso de la catástrofe del Jet Set. Es bien sabido por todo el pueblo que hay una amistad sociopolítica y económica entre este personaje homicida involuntario llamado Antonio Espaillat y el presidente de la República. Es bien sabido que el presidente le gustaría salvar a el señor Espaillat de una pasantía o vacaciones carcelarias, pero es sobre 231 cadáveres y una centena de heridos y amputados, familias y niños huérfanos que él quiere lograr salvar a su amigo. Debemos recordarle al presidente que el gobierno es un techo, es una casa, y que esta cobija, este techo, este concreto que cubre al gobierno y al Estado es el pueblo. Y si el pueblo le derrumba el techo al gobierno, también va a ser víctima de la ira, del rechazo y la persecución del pueblo. El pueblo está esperando una solución concreta, judicial y satisfactoria sobre la tragedia del Jet Set. Los poderes fácticos bancarios, políticos, militares, de clase media y toda la población se han unido en esta tragedia y no la van a dejar pasar desapercibida. Debe tener en cuenta y bien claro el gobierno que sobre esta tragedia se estará hablando y exigiendo los 3 años y algo que le quedan a este gobierno y más allá. Este no va a ser un tema que podría ser eclipsado con otro tema como se usa normalmente. El tema haitiano, aunque es de gran importancia, no va a colapsar ni a eclipsar este tema. El pueblo se ha empecinado en reclamar que haya justicia por las 231 almas que perdieron su vida tratando de pasar un rato de ocio por la negligencia de un empresario avaro que en su entrevista admitió que la estructura de su negocio estaba sobrecargada y que tenía 30 años de filtraciones, las cuales él no pudo resolver porque ya esa estructura no daba para más. Lo recomendable para él era
que cuando él compró dicha estructura, había que demolerla y hacer una estructura que fuera propicia para el tipo de negocio que él quería hacer, que era una discoteca, para que soportara los grandes decibeles de ruido y para que soportara toda la carga que él le puso encima para forzar la estructura y hacerla colapsar. Nada ni nadie va a borrar de la memoria del dominicano esta catástrofe. Y si el gobierno pretende que esta gran tragedia quede impune, no lo va a lograr. Y el presidente, su gobierno, que es quien controla la justicia, como todos lo sabemos, especialmente en este caso, tiene que decidir por quién quema las naves y si cruza el Rubicón o se devuelve en beneficio de su amigo, aliado político, Antonio Espaillat. Si él hace una decisión que perjudica o que no satisfaga al pueblo, sabe que él y su partido y su gobierno van a pagar las consecuencias a nivel político y a nivel social. Y esta tragedia debe saber claro el gobierno que es suficiente para sacarlo del poder, para promocionar una huelga nacional y paralizar el país por varios días, incluso antes del término de su mandato. Esta tragedia tiene el potencial de autodestrucción para un gobierno de la magnitud más alta que se haya conocido en los últimos años en nuestro país. Estamos hablando de la segunda o la tercera tragedia a nivel mundial con más víctimas en el área de centro de diversión o discoteca. Lo que pasó en el Jet Set no es un evento fortuito. No es como dice su propietario, que a cualquiera le podría pasar. Fue un acto de gran barbarie, de negligencia, de imprudencia, de falta de mantenimiento, de falta de inversión monetaria, porque la avaricia de estos empresarios que están apoyados por el gobierno es todo para ellos y nada para el mantenimiento del negocio, y a los empleados pagarle salarios de miseria. Por lo tanto, debemos de establecer claramente qué debe hacer el gobierno, porque el tiempo parece que se le está acabando. O cruza el Rubicón en beneficio del pueblo o quema las naves. Gracias por ver una vez más Conceptualizando con el licenciado Ramón Gómez.